Minutos de la mañana y a esta hora en el espacio de salud y bienestar vamos a hablar sobre las convulsiones febriles y lo vamos a hacer con el pediatra Alejandro Crespo, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el estado Aragua. Doctor Crespo, es un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. No. Un gusto, el gusto es mío, un placer poder estar contigo en este momento y sobre todo con quienes nos escuchen. Una cosa como una convulsión asusta muchísimo. ¿Qué es una convulsión febril y cuál es la gravedad que supone? Bueno, las convulsiones febriles son el problema neurológico que es más común en todos los seres humanos y en especial en la lactancia en la primera infancia, o sea, los primeros 5 años de vida, es lo más frecuente que le puede pasar a un niño desde el punto de vista neurológico a esta edad. Y bueno, son estos episodios de convulsiones, que bueno, mucha gente sabe lo que son, que están asociados a fiebre o temperatura mayor de 38,5 grados Celsius, que además no guardan ninguna relación con algún problema dentro de la cabeza, o sea, una infección o un traumatismo, ni ninguna alteración metabólica, que es algún problema del calcio, del azúcar o una infección en algún otro lugar. Es decir, un niño que convulsiona cuando tiene fiebre mayor a los 38 grados no es una persona epiléptica. No, de hecho, en la mayor parte de los casos no van a ser epilépticos cuando sean grandes. Esto representa las convulsiones con fiebre, más o menos el 2 al 5% de los episodios el 2 al 5% de la gente a lo largo de su vida, en los primeros 5 años, va a tener una convulsión con fiebre. Y la enorme mayoría no va a terminar teniendo epilepsia ni cuando estén chiquitos ni después de grandes. ¿Cuándo sí debo alarmarme? Bueno, cuando son las convulsiones febriles atípicas o diferentes o raras, que duran más de 15 minutos la convulsión, que la convulsión fue con fiebre, pero no dentro de las primeras 24 horas con fiebre, que el niñito está menor de 6 meses, es muy pequeñito, que después de que convulsionó quedó con un estado posictal, o sea, así como muy atontado, con mucho sueño, durante mucho rato, o que hizo alguna focalización neurológica, que es un término médico que explica que hizo algo fuera de la convulsión tónico-clónica habitual. Claro, pero entonces algún padre que tenga un niño menor de 5 años que por primera vez está presentando una convulsión febril, además de que casi se ataque cuando tenga una convulsión, ¿qué hay que hacer? Y cómo después actuar con las próximas que les den si en efecto eso repite. Bueno, el riesgo de recurrencia no es tan alto para empezar. Solamente 2 a 10% de los niños que convulsionan una vez con fiebre pueden volverlo a hacer. Y hay unos factores que generan algún riesgo, por ejemplo, que en la familia alguien más ya haya convulsionado con fiebre, es una de las cosas que uno más puede recordar. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de, en la medida de lo posible, mantener la calma, porque tampoco es tan sencillo que esté convulsionando. Hay que llevarlo a algún centro de salud donde se debe hacer el ABC, bueno, cuidar la vía aérea, la manera de respirar, la saturación, desvestir y buscar cuál es la causa. Y depende en qué lugar estemos, si estamos con o sin vía periférica, hay que tratar de poner medicinas para para parar la convulsión. Pues bueno, casi siempre cuando llegan al hospital ya llevan más de 15 minutos convulsionando, entonces ahí tienen indicación de una serie de medicinas. Pero si llegan antes de los 15 minutos, también ahí están indicados las medicinas para parar la convulsión, principalmente el diazepam y el midazolam, que eso sí lo tenemos que saber usar, somos los médicos, no los padres. Pero tratar de llevar al niño al médico es quizás lo primero, vigilar que pueda respirar bien a pesar de que esté convulsionando. Y bueno, la gente siempre tiene una cosa que métele un dedo en la boca para que no se muerda la lengua, que no sé qué. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente que les pone que si una cucharilla de algún metal dentro de la boca, eso puede hacer que se partan un diente y terminan bien aspirando ese diente. Entonces con esas cosas hay que tener cuidado. Solo poner la cara hacia un lado para que si llegasen a vomitar, esto no caiga sobre su boca y su nariz, eviten que tenga problemas luego para respirar, tratar en la medida de lo posible de llevarlo a un centro de salud. Doctor Crespo, y ya que habló sobre el no hacer y las cosas que la gente frecuentemente hace, más allá de ponerle la cabeza a un lado, ¿cuáles son las cosas más locas que ha visto que la gente haga cuando una persona convulsiona para que en lo que lo escuchen en la radio sepan que eso no lo vuelvan a hacer? Bueno, quizás eso de lo más frecuente es que le tratan de meter alguna cosa en la boca y muchas veces se para. O sea, le tratan de meter una paleta o baja lengua, se parte y los niños se lo pueden tragar o se rompen la boca. Una cuchara y se les parten dientes, se lo terminan tragando y terminan los niños hospitalizados porque, bueno, no sabemos si el diente está en la vía aérea o en la vía respiratoria. Hay gente que les da cosas a tomar que Un son muy caramelo. peligrosas, que si guarapos, brebajes, infusiones que son peligrosísimas, el niño pueden terminar intoxicados
por estos brebajes que le dan. Hay gente que le da, bueno, hierbas, ajo, muchas veces, que hay gente que lo da por la atención, a veces se lo dan a los niños para las convulsiones. Son cosas que, bueno, no deben hacer. Y por supuesto la gente que tiene algunas creencias mágico-religiosas bueno, que les rezan, que les echan, o que le ponen una pulserita, que le ponen un trapo de un color, algunas cosas así que definitivamente no hay demostración de que funcione, pero la gente, bueno, tiene su creencia y eso también Ahora, es válido, ¿no? doctor Crespo, esto está asociado a la fiebre y hay gente que le tiene mucho miedo a la fiebre o la trata muy drásticamente. ¿Cosas como baños de agua fría funcionan en efecto para la fiebre o más bien es hacer pasar al niño por, por un rato mucho más desagradable que el que ya tiene con la fiebre? En todas las guías de pediatría dicen que eso no funciona. De hecho, ¿No el agua sirve bañar a un fría, niño con agua fría cuando tiene con fiebre? agua fría no, eso no tiene ningún Eso es sentido, porque tortura. eso produce una subida de temperatura de rebote. Porque si el niño lo pone, está con temperatura elevada, lo ponen con agua muy fría, su cuerpo disminuye más aún la temperatura, pero hace de rebote una respuesta de elevarla ante este estímulo. Entonces, eso incomoda mucho al niño y realmente no baja la temperatura. Lo indicado es la medicina. Si el niño tiene menos de 2 años, se da acetaminofén o ibuprofeno. El resto de las medicinas no están aprobadas antes de los 2 años. Después de los 2 años se puede seguir utilizando acetaminofén e ibuprofeno y también se pueden utilizar algunas otras cosas como diclofenac, ibuprofeno, etcétera. Pero eso es frotarlos con agua fría, no funciona. Lo que hace es generar más incomodidad y no disminuye la temperatura. Gracias por su tiempo y por sus recomendaciones, doctor Crespo. A la orden, como siempre, por aquí y a través de @alecrespo. Es un placer para mí haber compartido con ustedes. Alejandro Crespo es pediatra y presidente de la Asociación Venezolana de Puericultura y Pediatría de Aragua. 10, 1 minuto de la mañana. Nos vamos a la pausa del Circuito Éxito.